Continuamos con el tercer punto de la lección 5 del nuevo nacimiento. Entonces, las escrituras siempre nos están invitando a que nosotros nos mantengamos ocupados en una comunión con Él. Cuando nosotros hacemos eso, Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Lo mismo nos dice en Santiago capítulo 4, el versículo 8, dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces el andar en luz se vuelve una comunión personal, íntima con Dios. Y a eso es lo que nos están llamando los apóstoles. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas de que hay una lucha entre la carne y el espíritu que es constante. Y nos dice Efesios el capítulo 5, el versículo 18, andad en el espíritu. Andad en el espíritu. Es un imperativo. Él nos manda a que nosotros andemos en el espíritu. Entonces, si vamos nosotros a caminar en la luz, tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu Santo. Miremos algunos versículos. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 23 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Andar en la luz es andar en el Espíritu y en victoria sobre el poder de la carne. Inmediatamente que nosotros nacemos de nuevo, empieza esta lucha. La lucha es real entre la carne y el Espíritu. Y el apóstol Pablo aquí nos está exhortando a no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? De que ya no vamos a andar en las tinieblas. Ya no vamos a andar de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Ya no vamos a andar de acuerdo a nuestro propio corazón. Ahora nos vamos a someter a la voluntad de Dios. Pero esto solamente es posible cuando nosotros somos llenos del Espíritu. Pero va a haber esta lucha. Y nosotros tenemos que hacer lo que también nos dice el apóstol Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos va a exaltar en su tiempo. Entonces, vivir en la luz y andar en la luz es vivir una vida sometida a Dios, una vida llena del Espíritu Santo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de las tinieblas no puede heredar el reino de Dios. Y la característica del reino de las tinieblas es justamente las obras de la carne. Si nosotros somos creyentes, ya nuestra vida no va a estar caracterizada por estos pecados, sino más bien, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, va a producir un fruto. Un fruto es algo que se da en una manera natural. Son como los árboles, ¿verdad? El árbol de plátano naturalmente va a dar un plátano. El árbol de plátano no va a estar sufriendo, ¿verdad?, por dar un plátano, sino que algo surge naturalmente. Cuando nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo, en una manera natural va a salir el gozo, el amor, la paz, la paciencia. Una persona que no es cristiana
no tiene que esforzarse en pecar. Naturalmente va a pecar. Es como el pez. El pez en el agua, pues esa es su naturaleza, de estar bajo el agua. Si usted le saca del agua, se muere. No puede ser como los pájaros, ¿verdad? Los pájaros naturalmente van a volar, pero si le ponen bajo el agua, se van a morir, porque esa no es su naturaleza. De la misma manera, nosotros que ahora somos hijos de luz, tenemos ahora en nuestra naturaleza, en una manera natural, podemos caminar en la luz. Entonces, miramos 1 de Juan 5, 1, 5 al 9, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz es estar en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Es vivir confesando nuestros pecados. La característica de que nosotros andamos en la luz es que nosotros confesamos nuestros pecados. Dice aquí, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros estamos en comunión con Él, nosotros no podemos estar practicando el pecado. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, aquí, por ejemplo, en esta parte dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La característica de los hijos de luz es que andan en la luz. Ahora, cuando nosotros pecamos o andamos en tinieblas, que la Biblia, aquí andar en tinieblas equivale a andar en la carne, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros pecamos? Confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado. Entonces, vamos a ver el siguiente slide. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este sí aquí, mejor sería traducido, siendo que confesamos nuestros pecados. No es un condicional, esto es una consecuencia. Si nosotros decimos que andamos en la luz, entonces vamos a confesar los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que la característica de un hijo de Dios es que va a confesar pecado. Es que va a confesar pecado. Si una persona peca y permanece y vive en el pecado, pues no va a ser un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo actúan las tinieblas en el creyente? Aquí vamos a entrar ya a las preguntas de reflexión. De una vez aquí vamos a reflexionar y a ir respondiendo cada una de estas preguntas para hacer un repaso de la lección. La primera pregunta, ¿cómo actúan las tinieblas en el no creyente? Bueno, nosotros hemos aprendido a lo largo de esta lección de que las tinieblas en el no creyente actúan en su mente, en su voluntad y en sus emociones. En su mente está entenebrecida. Su voluntad es esclavo al pecado y su corazón,
sus emociones son desviados y son engañados por el pecado. Entonces, en el no creyente, las tinieblas controlan la vida del no creyente. Son esclavos al pecado. Por lo tanto, ellos no pueden caminar en la luz. Veamos la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir que Dios alumbra el corazón del que cree en Cristo? ¿Qué quiere decir que Dios alumbra el corazón del que cree en Cristo? Ahí en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 6, nos habla de que es Dios el que ilumina el corazón, porque en la persona que ha escuchado el Evangelio, cuando una persona cree en Jesucristo, Dios alumbra el corazón. Es decir, que su corazón empieza a caminar en la luz. Su corazón es transformado. La palabra de Dios nos habla de la transformación del corazón. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es poderoso el Evangelio? Porque tiene el poder para transformar la mente, el corazón y la voluntad. El corazón es alumbrado por el poder del Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso que el corazón de la persona es alumbrada. La tercera pregunta. ¿Qué es andar en la luz para el creyente? ¿Qué es andar en la luz para el creyente? Como vimos, andar en la luz para el creyente es vivir una vida de santidad. Es vivir una vida de confesión de pecado. Cuando nosotros pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Siendo que andamos en la luz, deberíamos vivir una vida de confesión. Como yo les ponía el ejemplo de la camisa que se mancha. Una camisa que se mancha, cuando hay luz, se ve la mancha. Pero cuando hay tinieblas no se ve la mancha. Cuando un hijo de Dios peca, el hijo de Dios está consciente y ve la mancha. Por lo tanto, lo confiesa. Son los no creyentes los que no van a reconocer su pecado. Como dice ahí en Juan, el capítulo 3, versículos 18 y 19. Nosotros que vamos a la luz son los que somos reprendidos por Dios. Los que no van a la luz se quedan en tinieblas y ya están condenados. Entonces, los creyentes reconocemos nuestros pecados y caminamos controlados por el Espíritu Santo. Miremos la próxima. Cuando andamos en la carne y no en el Espíritu, ¿andamos en la luz o en tinieblas? Cuando andamos en la carne y no en el Espíritu, ¿andamos en la luz o en tinieblas? El creyente que empieza a caminar en las tinieblas, tiene un grave problema. Cuando el creyente es controlado por la carne, no se le puede distinguir de un no creyente. La única manera en que nosotros vamos a poder salir y a tener victoria sobre la carne, sobre las tinieblas, es cuando nosotros confesamos nuestro pecado como creyentes. Entonces,